Las decisiones económicas, políticas y sociales que ha tomado el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, le pasará factura este 21 de abril, día que se realizará la consulta popular. Hay un desgaste normal que le ocurre a todos los políticos, que es el desgaste que ocurre con el ejercicio del poder. Evidentemente, el ejercicio del poder es complicado y por lo tanto existe un desgaste natural. Y yo creo que en gran medida ese sería uno de los principales desgastes. Pero el segundo componente de este desgaste que está teniendo el presidente de la República es por el impacto de la política económica que está manejando. Es decir, si bien es cierto, no se puede medir ese impacto en este momento de manera directa, ya existe por lo menos un rastro de cómo va a ir ese nivel de desgaste en la popularidad. La subida del 15% del IVA es una noticia que sin duda va a afectar a la ciudadanía y va a tener como repercusión o como consecuencia el aumento, la elevación de los precios de los productos que normalmente consumimos, el precio, el aumento de los almuerzos en los restaurantes, por ejemplo. Es una medida que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y por lo tanto va a tener un desgaste. Como digo, este es un rastro del desgaste que podríamos tener. No es un desgaste que todavía ha escalado en niveles máximos, como usted dice, no está en números negativos, pero la tendencia normal en el ejercicio del poder y la implicación, el impacto que tienen las políticas económicas suele tener un desgaste. Ahora, sumado a esto, también habría que determinar el desgaste político en relación a los escándalos que podrían ocurrir, como por ejemplo el que saltó de lo ocurrido en Madrid. Entonces también podría ocurrir un desgaste político en ese sentido porque le va a poner a una posición al gobierno de negociación si es que la Asamblea quisiera ejercer el control político en relación a este tema y no sabemos hasta qué punto vaya a escalar. Yo considero que el gobierno preveía un desgaste en su popularidad y en miras a una reelección es que se ha propuesto, se ha promovido, calculando un poco los tiempos, una consulta popular que esperan salir victoriosos y esperan tener ese colchón de la victoria electoral que les da a los políticos cada vez que ganan elecciones. El gobierno utilizó la narrativa de la seguridad, de la guerra interna, del estado de conflicto que aparentemente vive el país. Se vendió una idea de seguridad y de pacificación a gran escala y eso generó muy buena receptividad de parte de los ciudadanos. Ahora, la mayoría de ecuatorianos ve en muchas de sus calles, en muchos de sus barrios, en los sectores en donde vive, que no hay tal presencia policial, que no hay tal presencia militar, que los asesinatos continúan, que pudo haber bajado la tasa de criminalidad, pero hay otro tipo de delitos que han despuntado. Entonces, pareciera que el plan Fénix y lo que ha tratado de hacer el gobierno es únicamente tomar acciones reactivas frente a un problema estructural. Y estas acciones reactivas responden al interés de permanecer en el poder, digamos, a mediano y largo plazo, pero a corto plazo de no perder la consulta popular, ¿no? Entonces me parece que el descenso también puede responder a esta situación, ¿no? Es decir, el gobierno intenta que los ciudadanos perciban, ¿no? A través de su relato, perciban que hay una situación de seguridad o un combate a la criminalidad versus la realidad, que da cuenta de que el problema es mucho más estructural, mucho más difícil de solucionar y que no necesariamente se lo puede hacer en los términos en los que el gobierno ha, digamos, planteado, ¿no es cierto? Un gobernante con una sociedad, digamos, un poco más politizada incluso como la española y la europea, que un gobernante sea objeto de este escándalo o lo haya propiciado, etcétera. Entonces, quizá ahí puede ser mucho más de, eso pudo haber generado un efecto distinto que aquí, ¿no? Aquí yo todavía creo que no llegó a tener el impacto que se esperaba. Lo que sí veo es que hay una serie de hechos en torno a esto, porque este escándalo ocurre, ¿no es cierto?, el mismo día en que se detiene al hijo de la vicepresidenta Abad. Y me parece que no son hechos aislados, porque la vicepresidenta Abad tiene contacto, ¿no es cierto? Y ha participado en reuniones con el partido Vox de España. Entonces, digamos, no quiero decir que ella haya propiciado esto porque yo no tengo evidencia de ello, pero me parece que en política no existen coincidencias. Realmente
esa consulta popular no es que nos va a cambiar la vida de los ecuatorianos ni que va a mejorar en temas de fondo, pero va a medir políticamente la capacidad que tenga el gobierno de poder continuar con el proyecto político que tiene, que las intenciones de Daniel Noboa evidentemente, y son públicas, es continuar con una eventual reelección. Entonces, la consulta popular se va a dar un espacio, va a ser un punto de inflexión, va a determinar si Daniel Noboa va a continuar con un colchón electoral que le produzca la victoria, o si por el contrario los otros grupos que se van a oponer a esta consulta popular, que va a ser el grupo sindical principalmente por el tema del contrato por horas, va a tener mayor repercusión en eso, va a escalar más aquello. Entonces podría tener ahí sí en el caso de que pierda la consulta popular, números rojos tal vez que le compliquen su panorama electoral y su panorama político en cara a una reelección. Profundiza más sobre este tema en expreso.es.